Duplicar se refiere a crear una copia idéntica de un objeto que ya exista, y en CorelDRAW lo podemos hacer principalmente de dos formas diferentes. Una es con la opción de copiar y pegar y otra con la opción de duplicar. Primero, con copiar y pegar, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el o los objetos a duplicar, presionar las teclas Control C o seleccionar directamente desde el menú edición copiar. Aquí están las teclas Control C. Y una vez que copiamos, pegamos con Control V o de igual forma seleccionar edición, pegar. El pegado se hace exactamente en la misma posición del objeto o los objetos que se copiaron. En este instante ya se pegó la copia del círculo, aunque parecería que no se alcanza a ver la diferencia. Sí se modificó ligeramente el grosor del contorno. Si muevo de posición este objeto, vamos a ver que efectivamente ahí está el otro círculo. Voy a seleccionar estos dos círculos, voy a presionar Control C y luego Control V. Ya he copiado y pegado los dos círculos, voy a moverlos de posición. Voy a seleccionar los cuatro, Control C, Control V, los voy a mover nuevamente de posición. Y así rápidamente podemos copiar y pegar objetos. Y sigue siendo el mismo, en este caso un círculo con un tamaño definido. Si vemos en la barra de propiedades, los otros círculos tienen exactamente el mismo ancho y alto. Obviamente tienen una posición diferente. Duplicar objetos de esta forma con copiar y pegar no es algo difícil e incluso tenemos algunas desventajas que a continuación vas a ver, porque si usamos la opción de duplicar vamos a ver que es mucho más útil. El duplicar un objeto es algo diferente porque recuerda además algunos atributos de transformación que se aplicaron previamente al objeto. Voy a seleccionar nuevamente la herramienta de óvalo y voy a crear un óvalo como este que está aquí. Voy a seleccionar edición y vemos una opción que dice duplicar y también vemos una combinación para aplicar este comando. Control D es el que voy a utilizar de aquí en adelante. Está el objeto seleccionado, así que voy a presionar Control D de duplicar y vemos que rápidamente se crea el propio objeto y además se mueve de posición. ¿Por qué? Porque está configurado de esta forma. Y algo que debo aclarar es que la primera vez que utilizas las opciones de duplicar, aparece una pequeña ventana que te pregunta en qué posición quieres que se cree el duplicado. Por defecto aparece 5 milímetros, que es exactamente lo que se ha movido este objeto. Se mueve además de forma diagonal. Los 5 milímetros se toman como referencia desde el centro del objeto. Si mides lo que hay de este centro a este otro centro, serán 5 milímetros. Esta propiedad la podemos modificar una vez que ya no aparece la ventana. Entrando en las propiedades generales, hacemos doble clic en la regla, en general, y vemos una opción que dice descentrado de duplicado. Está 5 milímetros. Esto ya va a depender de cada quien. A muchos nos gustaría que el duplicado se cree exactamente en la misma posición del original, así que tendríamos que agregar un valor de 0 tanto para horizontal como para vertical. Voy a dejarlo así, voy a presionar aceptar. A mí me gusta crear los duplicados encima del original, exactamente en la misma posición, porque el duplicado lo uso normalmente para crear objetos más complejos. Por ejemplo, voy a duplicar nuevamente este óvalo y ahora lo que haré es rotarlo, y estando en esta posición voy a fusionar las formas y vemos cómo rápidamente he creado una forma algo avanzada con 2 clics únicamente. Esto que acabo de hacer te lo enseño más adelante. Únicamente te estoy mostrando lo interesante de poder duplicar un objeto en la misma posición que tiene inicialmente. Otra cosa interesante es que cuando duplicamos un objeto y lo movemos de posición, CorelDRAW recuerda esa distancia y la vuelve a repetir cuando volvamos a clonar el segundo objeto, que viene siendo el primer duplicado. Por ejemplo, voy a presionar Control D. He creado un duplicado del óvalo, está encima del original. Ahora lo voy a mover a una posición más o menos ahí. Nuevamente voy a presionar Control D y nota lo que va a pasar. Automáticamente el nuevo duplicado se mueve hacia la misma dirección que moví inicialmente este otro y además a la misma distancia. Esto significa que cada vez que cree un nuevo duplicado siguiendo este patrón, con el último se va a crear el duplicado y además se alejará esa distancia.
Como puedes ver, rápidamente podríamos crear objetos complejos utilizando esta técnica. Y ahora lo voy a hacer más interesante. Voy a crear nuevamente el óvalo, voy a duplicar y nuevamente lo voy a rotar, pero en este caso van a ser 30 grados. Ahora voy a duplicar ese óvalo que acabo de rotar y ve lo que pasa. La nueva copia se inclina otros 30 grados, pero tomando como referencia el objeto que estoy duplicando, que viene siendo el último. Así que cada vez que presione control D, se van a duplicar al mismo tiempo que toma el atributo de rotación de este objeto. Ya viste dos cosas, una rotando el objeto y otra moviéndolo de posición. Funciona prácticamente con cualquier propiedad o atributo, incluso también con la de escala. Voy a hacer un poco más grande este óvalo porque ahora crearé duplicados modificando el tamaño del óvalo. Voy a duplicar este objeto, lo voy a mover de posición más o menos así y lo voy a hacer un poco más pequeño así. Nuevamente duplicaré y ve lo que pasa. El objeto se ha alejado exactamente la misma distancia, aunque parecería que es una distancia mayor, no lo es. Recuerda que se basa en el centro de los objetos y la distancia que existe entre estos centros es exactamente la misma. Obviamente, como estos óvalos son más grandes, parecería que la distancia es menor. Voy a presionar nuevamente control D y vemos cómo se crea un duplicado y también se hace más pequeño. Así es como funciona el duplicado.